más acerca del tema y de pronto tú las puedes responder si sabes. Pues yo hice, fueron como ejemplos en el compilador, no sé Ah, bueno, si, sí, si quieres yo empiezo porque yo tengo como la definición y un ejemplo, pero muy chiquito. vale. Bueno, Me imagino que nos van a compartir pantalla. sí, ya. No sé si lo ven ahí. Sí, Bueno, entonces, buscando el typedef, vi que básicamente sirve para como darle un nombre nuevo a algo que es como muy largo y que se hace muy cansón estarlo copiando todo el tiempo en el código. Entonces, para facilitar esa clasificación. Entonces, uno de los ejemplos, pues el ejemplo que yo hice basado en lo que encontré en internet fue esto: typedef unsigned int y le di a toda esta clasificación de unsigned int, le di el nombre entero. Entonces aquí ya uno puede como nombrar entero y las variables a las que le quiere dar esa denominación. O sea, sirve para como eliminar, pues no eliminar, tener que quitar todo, pues quitar, tener que dar esta clasificación a todo, eh, a todas las cosas que uno escribe. Sin embargo, también, y aquí es donde entra mi duda, vi uno que era un ejemplo para como una estructura. Entonces quisiera saber cómo se llama toda esa estructura, porque era una estructura, le daban el nombre y ya después era toda la estructura hacia abajo. Y ese Ah, es yo el que tengo me no sé uno genera. si con Tatiana estructura. tiene algún ejemplo de esos. Sí, porque ahí es donde me entra la duda. Listo, entonces ya les voy a compartir pantalla. Yo quiero aclarar que el typedef en sí es una directiva, es decir, es una orden para el compilador, no hace parte o no se convierte en código como tal, ¿ya? Al compilador le da lo mismo si usted escribe unsigned int o si escribe entero. A la hora de compilar eso se traduce en las mismas instrucciones en binario, digamos, para el procesador. Entonces, typedef, al igual que sizeof, es una directiva, en el sentido de que no son instrucciones que se traducen, digamos, en código binario para el procesador, sino que usted le está dando al compilador una orden para interpretar información de una o de otra manera, o para calcular el tamaño de un dato, o cosas así. Entonces, repito, el código binario no va a estar más grande o más chiquito o más optimizado porque usted use typedef o no lo use, sino que facilita la programación porque le da nombres cortos y nombres de Mm, pronto incluso en español y reconocibles a código que usted está escribiendo. ¿Iba a decir algo, Santiago? No, sí, 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 que me había faltado decir que era para cualquier cosa. Ajá. Ya están viendo mi pantalla. Sí, Listo. No, esto no es. Ay, no. Ay, me dan un momentico que cuando presenté se me cerró todo y no sé qué pasó. Ya les vuelvo a compartir. Profe, si quiere, mientras tanto, yo voy presentando. dale, Nixon, de una. La Tatiana se acomoda ahí con el código que iba a mostrar. Ya están viendo pantalla, profe. Sí, ¿Sí? Listo. Entonces, como yo les había comentado, entonces yo lo que hice fue para la aproximación en punto flotante. Para hallar el error en punto flotante me basé en el código que vos nos habías rotado, profe. Entonces, lo que dale. yo hice fue, cuando se hace el corrimiento, digamos, del número en formato IEEE 754, yo lo que hice fue almacenar todos los datos que me da, los almacené en un vector. Binarios. Sí, 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 todos los datos binarios los almacené en un vector. Después, Perfecto. entonces, cada uno de esos datos, digamos, acá por lo menos en esta línea, tengo que el dato en formato IEEE me queda de esta manera. También
otra estructura para hallar la potencia que representan los 8 bits que quedan en el formato IEEE, calculo la parte entera y calculo la parte decimal. Entonces, por lo menos la parte decimal acá la tengo con 20, digamos, con 20 dígitos después de la coma, y también calculo el número como tal y el valor absoluto, pero con el valor absoluto estoy teniendo un pequeño problema, entonces me apoyo, digamos, de lo que me da esto para irme a MATLAB. Entonces, por lo menos, al compilar, digamos, el número es 7.2. Entonces, cuando yo saco el 7.2, este es el formato que me aparece, el IEEE 754, la potencia sería 2, la parte entera es 7, esta es la parte decimal, el número con la parte entera y la parte decimal daría esto, Ese pero es el número que realmente está guardado en memoria. sí, ese es el número aproximado. 7.19. Exacto. Entonces, profe, digamos que como estoy teniendo el problema acá con el valor absoluto, no sé por qué cuando yo llamo a la función valor absoluto, no me... Usted recuerda que en la diapositiva yo le mostraba una pista de cómo resolver, ¿no? Usted no puede calcular el error del formato IEEE usando el propio formato, porque a él no le da resolución para ese error. No sé si me estoy explicando. ¿Sí me entiende? Pues sí lo entiendo, pero pues no miré la diapositiva, esa es la verdad, ¿para qué me voy a poner a decirle Bueno, mentiras? no hay problema. Igual, o sea, si usted va a calcular un error muy chiquito, justamente porque el formato tiene un redondeo, ¿sí? Sí, No le da el mismo sí, formato señor. de 30 bits float para almacenar ese dato tan pequeñito. No sé Sí, sí. si me explico. Entonces yo les decía ahí en la Sí, sí. diapositiva, usen datos double, long double, que ahí tienen 64 o hasta 80 bits, tienen mejor precisión y ahí sí les da. Como dato curioso le cuento, por defecto ahí MATLAB usa datos del tipo doble, double, ¿ya? Ah, Entonces no, claro, ahí sí va a haber, esa no me la vas a sabía, ver. profe. ¿Para qué le voy a decir mentiras? Entonces, Vale, pero igual apoyándome en está muy MATLAB bien. Sí, para resolver el problema, entonces acá lo hago de esta manera y me da esto. Pero acá por lo menos, digamos, el error relativo, no sé esto en porcentaje qué número representa porque sería un número muy, muy, muy pequeñito. no, Pero sí, estamos de básicamente eso es acuerdo. lo que hace. Perfecto. Entonces, Le pediría el favor que comparta ese código, yo se los publico a todos para que lo tengan. listo, profe. Y De digamos pronto, que, la única señor, corrección que yo le haría es, a la hora de calcular el error, no use datos del tipo float, sino double o long double, y verá que listo. ahí algo alcanza a ver, porque ahí la representación es más precisa. Listo, profe. Digamos, un ejemplo, digamos que para corroborar de que funciona con otro número, digamos Sí, 25.345, por decir cualquier cosa. sí, Entonces, el número que me da es este que ajá, aparece acá. Sería el dato que me da a mí de la aproximación o, digamos, de todos los datos que... súper Y bien. entonces, profe, entonces, como lo que le había dicho, los datos, digamos que para la otra tarea que también hice una partecita, el typedef lo que hace es definir un tipo de dato que está, digamos, las estructuras que ya están arraigadas, nativas en el código, uno las puede definir de otra manera cambiándoles el nombre por facilidad, como ya vos habías dicho. Entonces, digamos, yo aquí lo que traje fue unos ejemplos muy, digamos, muy cortos. Por lo menos acá, en vez de colocar in, yo dije que mi estructura quería llamarlo entero. Digamos que por facilidad para alguna persona puede ser así, que no esté acostumbrado a la natividad. Entonces, yo coloqué el número 3.45 y lo estoy imprimiendo como si estuviese imprimiendo un entero. Entonces, como me imprime la parte entera normal, entonces solamente me está mostrando el número 3. El punto 45 me lo está descartando porque es un entero. Entonces, digamos acá, yo llamé una variable de tipo float y le coloqué con decimal. Yo la renombré, en vez de float le coloqué con decimal. Digamos, el número g le coloqué, este es el valor que tiene pi, básicamente. Y aquí el Ya. float para demostrar, entonces acá estoy llamando por primera vez a la misma variable con dos decimales o con dos números, dos dígitos después de la coma y con 11 dígitos después de la coma. Y eso es lo que me está mostrando, digamos, para la variable float que denominé con decimal. Digamos, para la variable de tipo char, entonces yo la llamé letras. Y la definí como un vector y le asigné los valores asignados a las posiciones, que tienen
digamos, cada uno de los elementos que están en ese vector y imprimí como si fuera cada uno un carácter, la posición 0, la posición 2 y la posición 4 que están en este vector. Pero también la función typedef se puede utilizar para otro tipo de estructuras, como es, por lo menos, acá, matriz. Matriz, digamos, si uno tiene muchas veces que armar un vector o un arreglo, entonces lo que yo hice fue, acá definí matriz acá, una definición de matriz de tipo entero y la llamé matriz. Entonces yo ya no tengo que hacer esta misma función que estoy haciendo acá, que estoy señalando con el cursor, no la tengo que hacer acá, sino que simplemente llamo la definición que tengo, le coloco el nombre, en este caso la nombré T, y le asigno los valores. Y cuando la imprimo, me muestra esto que estoy señalando acá en pantalla con el cursor. Pero si yo quiero, digamos, acá tengo definida una matriz de una dimensión, pero si yo vuelvo y la defino acá, digamos, matriz TT, y la defino como la definí hasta acá, acá en vector, ya tengo una Estoy matriz de haciendo dos dimensiones, un una vector de anidación. vector. Sí, sí, sí. Entonces estoy armando una matriz bidimensional y se podría seguir haciendo lo mismo de manera recursiva hasta donde la facilidad a uno le dé. Entonces, cuando llamo esta matriz de 2 dimensiones, porque acá hay una dimensión, cuando yo llamo a matriz ya tengo una dimensión y cuando defino esta otra parte de acá tengo una segunda dimensión. Entonces, cuando lo imprimo, voy a tener esto. Básicamente eso fue lo que hice. Sí, muy bien. Listo, profe. Realmente el uso del typedef no es común para datos sencillos. El uso fuerte del typedef es más bien como lo último, ¿no? Para, por ejemplo, redefinir datos. O, por ejemplo, yo tengo una estructura que tiene un nombre con un documento, con un teléfono, un struct, ¿no? Creo que Tatiana iba a mostrar algo de eso. Tengo un struct, digamos, de cierta complejidad y luego quiero armar vectores de eso, o que esa struct sea parte de una struct más compleja. Entonces, el typedef ahí ayuda mucho pues como a no enredarse. O como lo que estaba mostrando Nixon ahí, ¿no? En primer lugar tengo un vector, ¿sí? No sé si lo han mencionado, pero para más de una dimensión, los vectores se vuelven punteros dobles o punteros triples. Es decir, si un vector es un puntero sencillo, ¿sí? Una matriz que es de 2 dimensiones sería un puntero doble que ya viene con cierta complejidad agregada, y una matriz de 3 dimensiones sería un puntero triple, o sea, un puntero a puntero que además apunta a otro puntero. Entonces, para, digamos, que el programador pase por encima de toda esa complejidad como más fácil, en esos casos es que uno ve mucho el uso del typedef. Typedef se usa para estructuras, digamos, complejas, no tanto para datos sencillos, sino para estructuras, por ejemplo, vectores de vectores, o estructuras, o arreglos de estructuras y cosas así, o estructuras de estructuras que también se pueden. Entonces es más o menos como la cosa. Tatiana, ya está lista. Sí, profe, ya les voy a presentar otra vez. Dale. Ay, no sé qué pasa, cada vez que intento presentar la pantalla, me saca de la llamada. ¿Qué navegador está usando? Chrome. Ya, muy raro. De hecho, tú estás en este momento en dos, como conectada por dos perfiles. No sé qué pasará ahí. No sé. Si quieres, Santiago ve hablando de la otra tarea que hizo y yo me conecto Diana, por otro navegador. venga. Mándeme el archivo, yo lo presento y usted va hablando. Pero mientras tanto, Santiago nos habla. Listo, profe, se lo mando. Mándelo al correo, yo lo presento acá. Santiago, si quieres, ve hablando de lo del libro, por favor. Listo, profe. Yo hice una presentacióncita, entonces les voy a mostrar. Dale, de una.
Eh, Voy a mostrar unos, a mí siempre me ha parecido muy interesante pues el tema del tiempo y todo eso. Entonces voy a mostrar más o menos lo que el autor pues estaba indicando en el texto. Son como unos sucesos que al principio parecen totalmente aparte, pero en realidad todo se relaciona. Entonces voy a empezar a contarles y al final les muestro más o menos cómo es que se relaciona. El 14 de septiembre del año 2004, alrededor de las 5 de la tarde, hora del Pacífico, la torre instalada en Palmdale, California, perdió contacto súbito con todos los aviones que dependían de ella. Eh, en realidad, la razón de por qué pasó esta falla no se sabe con exactitud, pero parece que los sistemas de control de tráfico empezaban a contar desde un determinado valor, que es más o menos 4.3 millardos en este caso serían milisegundos. Ellos empezaban a contar desde 4.3 millardos y una unidad bajaba por cada milisegundo. Entonces esto hacía necesario que los sistemas se reiniciaran cada 49 días. Y el 2004, en el 14 de septiembre del 2004, los sistemas cumplieron 50 días sin reiniciarse. Entonces esto fue lo que causó la falla. Algunos culparon a la actualización de Windows porque también presentaba ese tipo de problemas y en esa misma cantidad de tiempo también. Otro suceso es con los Boeing 787. Los Boeing en el 2014, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos determinó que esos aviones debían tener un mantenimiento continuo para ser reiniciados constantemente, porque si trabajaban seguido por 248 días, podían perder el suministro eléctrico por completo. Y pues aquí vemos los pasajeros que puede tener y lo largo del avión, pues el largo del avión, entonces pues ya imaginarán el desastre que puede causar una falla de este tipo. Entonces, los sistemas de Microsoft y pues todos estos tres sucesos que les he hablado hasta ahora, lo que tienen en común es que los tres usaban, pues tenían un sistema de números binarios de 32 bits. El Boeing, el Boeing, por ejemplo, que era de 248 días, el tiempo del sistema, era porque ellos lo que hacían era que necesitaban ponerle un dígito, o sea, ponerle dígito a los números, entonces utilizaban 31 unos, pero ellos no contaban por milisegundos, sino por centisegundos. Entonces eso les daba una ventaja y por eso tardaban un poco más de tiempo. Entonces voy a contarles también acerca de otra parte, acerca del tiempo, que es más allá, pues un poco más grande, que es lo que nos da la naturaleza. O sea, todos los milisegundos, segundos, horas son creados por los humanos como para facilitarnos las cosas, pero en realidad la naturaleza solo nos da dos medidas las cuales son el día y el año. Pero estas dos pues no se relacionan totalmente. Y ahí podemos mirar en la diapositiva que un año son 365 días, 6 horas, 9 minutos y 10 segundos. O sea, no tenemos una medición entera del año por parte de los días. Antes lo que hacían era que añadían y quitaban meses. Tenían un año de 365 días y añadían y quitaban meses conforme a cuando fuera necesario y por cuestiones políticas y cosas así. Entonces, antes del año 46, antes de Cristo, los años fueron conocidos como años de confusión. Y después del año 46 antes de Cristo, Julio César decidió arreglar todo esto y creó un año, o pues decretó como un año de 365 días. Y eso hacía que fuera un poco más
un poco más exacto. Y además de eso, dijo que cada 4 años iban a poner un día de más. Pero también tiene un error con respecto a esto, porque no solamente le faltaban unos pocos segundos para ser exactos con el año, sino que también nuestro año sideral, o sea, las vueltas que da la Tierra al Sol, no se demoran lo mismo a nuestro año tropical. O sea, estamos más o menos unos 20 minutos desviados de cuando se repiten las estaciones a cuando se repite la posición que tenemos alrededor del Sol. Entonces, en el siglo XVI, el Papa Gregorio decidió que tenían que hacer algo. Y esto, pues, se menciona la religión porque también la muerte de Jesús se celebraba de acuerdo a las estaciones. Entonces, la muerte de Jesús se celebra de acuerdo a las estaciones, pero el nacimiento es en una fecha acordada. Entonces, se iban corriendo las fechas y entonces el Papa Gregorio más bien decidió hacer eso. Pero en realidad, el que propuso el calendario fue el médico Luis Lilio. Pero en lo que consistía este calendario es el calendario gregoriano, y es que aparte de los años bisiestos, o sea que cada 4 años se agregara un día a los años, cada 100 años se iban a quitar esos días extras. Y entonces así quedaba una medición mucho más exacta. Y aún así, pues todavía nos falta para ser totalmente precisos, si un día nos trasladamos un día o se corre un día cada 3.213 años. Aquí hay otro suceso pues que aparenta ser aparte, y es el día en que el tiempo se detendrá, el efecto 2038. Entonces aquí pueden ver el dato de arriba, es el 2038. Estamos en el 2038 a las 13.147 y de una pasamos otra vez a 1901 a las 20 horas. Esto es por los procesadores, por la capacidad de los procesadores que tienen de guardar el tiempo, y que los procesadores de 32 bits, obviamente los de 32 bits, pues ya los de 64 no tendrán ese problema, pero los de 32 bits pueden contar solamente desde el 2001. Pues estos procesadores tienen en total, creo que también son los 4.3 millardos de unidades, contando el signo, y lo que hacen es que pusieron desde 1901 el signo negativo hasta 2038, y entonces en ese momento muchos de nuestros procesadores de 32 bits pueden dejar de funcionar. Aquí está la representación que tenemos de 64 bits, que ya no son 4.3 millardos, quedaría por aquí, quedaría así por aquí, y pues ya eso es una cantidad muchísimo más gigante. Y ya, si nosotros tuviéramos esto, si nosotros tuviéramos todos los procesadores de 64 bits, suponiendo entonces que no utilicemos otra actualización, el 14 de diciembre del año que sería, todos los ordenadores dejaron de funcionar. Aquí el autor, pues no sé la verdad cómo lo hará, pero dice que será un domingo. Pero en sí es 21 veces, un procesador de 64 bits podría contener 21 veces la edad actual del universo, si contara en segundos. Otro suceso, ya para terminar, sería lo que sucedió en febrero del 2017, que son 6 aviones, 6 aviones de guerra F-22 que estaban volando de Japón a Hawái cuando todos sus sistemas dejaron de funcionar de repente. Pasaron la línea de paso de fecha, no recuerdo, pues pasaron pues la línea que nos da el día o la noche anterior,
Y entonces aquí el autor pues lo que dice es que parece que el salto en el tiempo asustó al avión y lo que hizo el avión fue que decidió pararse. Y eso también tiene mucho que ver es con los procesadores, con la fecha que tenían en los procesadores y pues literalmente fue un daño. Obviamente tampoco se dice exactamente qué fue, pero se cree que también es por los procesadores. Y ya como resumen y como para recopilar todo lo que acabé de decir, me gustó mucho una frase del autor que decía, ya se trate de un avión de combate moderno, de un gobernante de la antigua Roma, más tarde o más temprano, el tiempo nos alcanza a todos. Listo. Listo, Santiago, muy bien, gracias. Profe. El capítulo es muy interesante, de hecho el libro completo es muy bacano. Muestra errores como estos, ¿no? Por ahí hay uno que habla de oscilaciones, de los puentes, de las estructuras, en uno de esos capítulos. Es muy chévere, lo recomiendo pues si lo quieren de pronto revisar. Y este trata principalmente de Profe, cómo una contar duda. el... ¿Usted por Dime. casualidad tiene el libro? Sí, sí, se los Profe, puedo ¿usted por compartir. casualidad tiene el libro? Que nos lo pueda Sí, compartir. sí, sí. De hecho, ese libro lo usa mucho la profe Mónica para tiempo real. Los pone pues a leer partes de ese libro y todo, pero más como lo estamos haciendo aquí por cultura general, pues porque el libro en sí no es muy técnico, ¿ya? Pero sí hay ejemplitos, por ejemplo, los que comentó Santiago, que los procesadores hasta hace poco contaban tiempo con 32 bits. 2 a la 32 da 4.300 y pico de millones, ¿sí? Y entonces el primer ejemplo que mostraba era un sistema para aviones que contaba el tiempo en milisegundos y empezaba un contadorcito. 0, 1, 2, 3, ¿sí? Y seguro el programador en ese momento, cuando estaba desarrollando el software, dijo, bueno, 4.300 millones de milisegundos es mucho tiempo, pues. El avión seguro, el sistema, perdón, de navegación lo tienen que apagar antes de que se llegue el contador a cero. Y justo en el 2004, creo que decía la fecha, justo en esa fecha, a alguien se le olvidó, ¿cierto? Y eso siguió funcionando más del tiempo estimado, pues, por el contador. Y claro, el contador pasó del último valor otra vez a ceros. Y se despelotó todo el sistema, ¿no? Eran un poco de aviones que estaban en el aire al mismo tiempo y no había forma de contactarlos. Incluso menciona el libro, pues, que llegaron a ver una situación en la que estaban dos aviones demasiado cerca, pues, hay una regulación internacional que dice que los aviones tienen que estar al menos no sé cuántas millas uno de otro, y en vertical también hay una distancia mínima. Esa distancia se violó porque no había controlador aéreo. Y más o menos los otros ejemplos también eran lo mismo, ¿no? Lo que tiene que ver con procesadores. Un programador que pensaba, no, esto es mucho tiempo y seguro el sistema arranca, eh, se apaga, ¿cierto? Antes de que vuelva a reiniciarse. Y la otra, el último ejemplo, un avión que vale, si no estoy mal, 120 millones de dólares, o sea, vale un billete larguísimo, ¿sí? Y el programador no contempló que un avión de esos podía cruzar la línea de fecha. La línea de fecha, si no saben, es una línea imaginaria que hay en el Pacífico donde casi no vive gente, que si usted se hace al oriente de esa línea, está en un día. Y si se hace al occidente, está en el día siguiente. ¿Ya? Pues cada que el sol pasa por esa línea, avanzamos un día en la fecha, a nivel global, en el mundo. Entonces, claro, esos aviones tienen GPS, se localizan, saben todo dónde están, tienen que actualizar su hora de acuerdo a la posición en la que están. Y parece ser que cruzaron esa línea y se enloquecieron, ¿sí? Se les apagaron todos los sistemas automáticos, de pronto pensando que era un ataque o alguna cosa. Entonces, miren, digamos la ligereza de pronto uno programando y pensando esto no va a pasar nunca, y termina viendo situaciones en las que sí pasa. Tatiana, Profe, ya se los envié el correo. sí, ya los vi acá. Voy a presentar entonces, compartir pantalla. Bueno, ese es el de la estructura que estaba preguntando el compañero. Como ya había mencionado por los compañeros, el typedef se puede utilizar como para definir
pues para que el usuario le dé un nuevo nombre a ciertos tipos de datos. Por ejemplo, ahí la estructura es para el tipo libros. Y se pueden definir como múltiples arrays del mismo tipo. ¿Cómo? No, perdón, sí. Bueno, entonces, por ejemplo, se está utilizando como el mismo array, pero se le está dando como diferentes nombres. No sé si de pronto lo podría correr, pero bueno, no interesa. Le imprimía pues cada una de las características del libro. Yo tengo otro ejemplo ahí, no sé si lo puede abrir. ¿Será este? Sí. Eh, bueno, como estaba diciendo, por ejemplo, se define el typedef como tipo vector y se puede ya como definir múltiples arrays de ese mismo tipo. Por ejemplo, estudiantes aprobados, estudiantes reprobados, o como ahorita estaba el nombre del libro, el título del libro, y ya lo que van asignando es como lo que pues lo que va a ir guardándose como en cada uno de esos tipos de datos. También encontré que hay como una diferencia sutil entre typedef y define. Yo tengo ahí como otro ejemplo. Sí, pues es que encontré como que se utilizaban como muy similares, pero tienen ciertas diferencias. Por ejemplo, que define se utiliza también para definir valores a esos tipos de datos que se asignan. Por ejemplo, aquí se le está asignando que verdadero vale 1 y falso vale 0, no solamente como en el typedef que se diría como verdadero y falso, como los nuevos tipos de datos. Y también que la parte perdón, que la typedef la interpreta es el compilador, mientras que las declaraciones de define son los preprocesadores los que la procesan. Son como las dos diferencias significativas, aunque vi que las utilizan como de forma muy similar. Sí, de pronto lo similar ahí es que sea el preprocesador o el compilador, se encuentran con la palabra verdadero en este caso, y lo que hace el preprocesador es quitar el verdadero, la palabra verdadero, y pone el valor equivalente, que en este caso sería 1. Entonces, hay una etapa previa a la compilación que se llama preprocesamiento, que menciona Tatiana, que es que se lee todo el código, el preprocesador llega y lee todo el código y hace estos reemplazos. Verdadero, en vez de poner verdadero, aquí pondría el 1. O sea, si usted logra leer el código luego de un preprocesamiento, no va a haber ninguna palabra de estas en el código, en su programa, sino que va a haber los valores equivalentes. ¿Ya? Se parece al typedef porque el compilador, ahora sí el compilador, cada que encuentra esta palabra, tipo vector, lo que va a hacer es decir que tipo vector es un arreglo de enteros de a 4 elementos, cada uno. Eso es lo que estamos diciendo con el typedef. Tipo vector va a ser un arreglo de enteros de tamaño 4 siempre. Entonces, donde aparezca eso, se va a entender que las variables creadas de ese tipo son vectores de 4 enteros en todos los casos. Y ya usted puede entrar a rellenarle cierta información a todos esos vectores que ha creado. Por ejemplo, aquí, a estudiantes aprobados, le rellenan los valores allí y también a estudiantes reprobados. También muy interesante esto, ¿no? Nosotros vimos hasta acá, typedef, struct y el nombre de la estructura y los campos que componen la estructura, ¿no? En este caso hay un título, hay un autor, hay un tema y un numerito que es como el ID, el identificador. Lo, Entonces, si usted pone... Sí, dime. que lo que yo encontré respecto a utilizar estas dos typedef con una estructura es que para definir pues que se define el nuevo tipo de datos pues con typedef y que ese tipo de datos definen las variables dentro de la estructura directamente. Sería como si que la variable de estructura registrara cierto estado pues cierto registro del estado. Sí, y ahí es donde de pronto se pone un poco confusa la cosa, porque mira, el nombre de la estructura que yo le estoy dando al lenguaje se llama books, así se llama la estructura, ¿sí? El tipo de datos nuevo, para no tener que estar escribiendo struct books X, struct books Y, no, el tipo de datos nuevo que yo creo se llama book.
¿sí? Con typedef estoy definiendo un tipo de datos book, que es todo esto, esa estructura completa, ¿sí? Y entonces usted crea, y ahí viene de pronto un poco la confusión, uno crea una variable del tipo book que se llama también book, pero en minúscula. Entonces, es como una escala, como una jerarquía. La estructura se llama books, el tipo de datos que acabo de crear se llama book, y ya esto es una variable, ¿cierto? Ya con memoria propia y todo, o sea, una instancia se llama. Estoy instanciando, estoy creando un elemento del tipo book. Entonces, de aquí en adelante, cada que yo me vaya a referir, por ejemplo, al título o al autor o a lo que sea de esta variable, pues pongo book, y como les había explicado la última vez en clase, book.título, book.autor, book.id. Y así me refiero pues a los elementos de esta variable, ¿sí? Entonces, si me devuelvo es esta variable, que es del tipo book con mayúscula, que fue creada aquí, que básicamente es una estructura books, como todo esto que dice acá, ¿ya? Ese es como el orden. Ahora, nadie le prohibió a usted, por ejemplo, poner book y entre corchetes aquí 20. Estarías creando una variable book en minúscula, que es un vector de book en mayúscula. O sea, ahí es de pronto donde empieza pues, a haber complejidad. Pero la idea es que todo esto le facilite a uno más la comprensión del código. A la hora de compilar no hay ahorros, digamos, en espacio de memoria, ni en eficiencia del código, ni corre más rápido, ni más lento. Porque el compilador lo que está haciendo es simplemente reemplazar, como bien dice Tatiana, reemplazar esos nombres por lo que equivalen. Entonces, en algún momento el procesador cogerá este book mayúscula y pondrá todo esto ahí para indicar pues que se trata de una estructura con estos campos. Lo pondré aquí donde dice book mayúscula, ¿no? Para reemplazarlo. Es una directiva del compilador. Bien, no sé si hay más comentarios. Si no es así, vamos a arrancar con que hoy sí le gastamos bastante tiempo a esto de las tareas. Hoy terminamos el tema de lenguaje C, ¿cierto? Yo quiero mostrar algunas cositas avanzadas del C. Algunas otras ustedes ya las manejan, entonces no hay necesidad pues como de ahondar mucho en eso. Vamos a ver los operadores en C y lo que se llaman secuencias de control. Algunas de ustedes ya las manejan. C, como les digo, es un lenguaje que puede trabajar perfectamente en alto nivel o a muy bajo nivel. Y eso también, como han visto, recién acabamos de ver un ejemplo, puede hacer el código bastante complejo, bastante críptico, digamos, un código, digamos, difícil de entender en algunos casos. Porque, por ejemplo, si usted ha sido programador de alto nivel y le muestran cosas como los corrimientos en binario y demás, usted se puede pegar una enredada bastante grave, ¿cierto? Y lo contrario, si usted está acostumbrado al bajo nivel porque ha programado el lenguaje C en ese contexto de bajo nivel, quizás de pronto está acostumbrado a programar un sistema embebido y cosas así, y le presentan estructuras de control de alto nivel como el operador ahorita que vamos a ver, el operador condicional, ¿sí? Entonces, nuevamente, ahí puede haber algún tipo de enredo. Más enredado todavía es el C++. Es decir, a mí me tocó también aprender C++ en su momento y me parecía que algunas de las cosas que se hacen con las clases, que son una versión más avanzada que las estructuras, las clases en C++ son versiones más complejas que las estructuras en C. Y algunas de las cosas que uno puede hacer ahí son bastante difíciles de entender si uno no está acostumbrado. Entonces, se requiere como una visión general, ¿cierto? Así uno no está especializado en nada concreto, sí una visión general de lo que son los operadores y de cómo más o menos se usan, para poder de pronto entender un código cómo trabaja, qué está haciendo. Un ejemplito ahí, ¿cierto? Lo bajé de alguna parte, y un programador pues que le advierte a otro que pilas, cambia algo porque eso estaba funcionando y que nadie sabe. En el momento pues de depurar nadie sabe, solo Dios sabe cómo fue que funcionó, pero si lo toca de pronto va haciendo algún daño y no lo puede volver a poner a trabajar. Hay un montón de operadores en C, ¿cierto? Ustedes ya distinguen, trabajan muchos de ellos. Aquí hay una lista, empezando por los operadores aritméticos, ¿sí? Las 4 operaciones básicas que operan sobre todos los tipos de datos numéricos, es decir, los básicos. Usted puede hacer suma, resta, multiplicación, división, residuo, incremento, decremento. Lo puede hacer con tipos de datos char, por ejemplo, ¿sí? El char se deja hacer este tipo de operaciones porque a lo último, recuerden, el char es un entero de 8 bits, ya sea con signo o sin signo. Es como es un entero, yo lo puedo sumar, lo puedo restar.
Y no está prohibido en lenguaje C, por ejemplo, decir A entre comillas simple más 3. A entre comillas simple más 3 le da D, por ejemplo. ¿Sí? A más 3 le da D. O sea, usted puede hacer ese tipo de cosas en lenguaje C con los tipos de datos numéricos. Hay un detallito con estos operadores de incremento y de decremento que tiene que ver con el orden, ¿sí? Porque lo hay posfijo y lo hay prefijo. Me explico. Observen aquí a la derecha. Hay dos ejemplos. Dice A más, ¿sí? Y A menos. Cuando usted pone el más adelante de la variable que quiere incrementar, está con un posfijo. Es decir, un posfijo es eso. Después de, usted está diciendo que primero hay que evaluar la expresión aritmética que tenga la ecuación ahí, pues que toca evaluar, y que solo después de evaluar la expresión y haber asignado el resultado, por ejemplo, X igual y no sé qué, ahorita vamos a ver un ejemplo ya programando, solo después de haber hecho la operación matemática que toca hacer, solo hasta ahí se puede incrementar la variable A, por ejemplo. En cambio, yo puedo tener una situación en la que tengo más A. Ahí la notación es prefija. El operador de incremento va antes del nombre de la variable. Más A es un incremento prefijo. ¿Qué significa eso? Que antes de hacer cualquier cosa de la expresión matemática que involucra ese más A, antes toca incrementar la variable A. No sé si eso está claro. Si se pone el más o el menos antes, primero se resuelve el incremento o el decremento y luego se calcula lo que hay que calcular. Y al contrario, si lo pones después, A más, por ejemplo, o A menos, el incremento o el decremento se dejan para el final. ¿Está claro eso o no? Perfecto. De todas formas, yo tengo un ejemplito muy simple aquí. No sé si se alcance a ver. Entonces, por ejemplo, observen aquí. ¿Sí? Yo lo tengo ahí, ahorita lo compilamos y lo corremos. Un ejemplo muy sencillo, ¿no? Aquí no hay una operación compleja, simplemente, mire, ahí le guardo 7, y luego digo J igual a I menos. Y luego imprimo el contenido de las variables I y J. De acuerdo a lo que acabamos de hablar, ¿quién me ayuda ahí con la respuesta? ¿Cuál es el contenido final de J? Miren que aquí el decremento está posfijo. ¿En qué valor queda J? Como el decremento está posfijo, ¿sí? No, yo diría que en Entonces, 7. sí. Primero se hace lo que hay que hacer, que es, en este caso, solamente guardar la variable i. Esto podría ser una expresión matemática mucho más complicada, ¿no? Y haciendo un montón de cosas allí, ¿sí? Pero en este caso es solamente asignarle a j i. Entonces, ahí a j se le guarda i, que en este momento es 7. Y luego de asignarle el valor de 7 a j, ahí sí se decrementa i. Entonces, en esta versión del código, ahorita le cambiamos a un prefijo para que lo vean. En esta versión de código que el decremento está posfijo, J queda con 7 e I queda con 6. ¿Sí? Yo tengo eso acá en el, se llama, venga, yo miro cómo se llama. Se llama operadores.c. Entonces, ahí ya compiló, lo voy a correr. J queda con 7 y queda con 6. Caso contrario a que yo defina el decremento con un prefijo. Lo pongo adelantico de la variable i. ¿Qué pasa acá? ¿En qué valor queda j? Pues bueno, de acuerdo a lo que acabamos de hablar, como esto es un prefijo, primero se hace el decremento, o sea, y queda en 6, y luego sí se hace el cálculo de lo que tenga que hacerse. En este caso, una mera asignación a j. Entonces, en este caso, vuelvo y compilo. Las dos variables quedan en 6. ¿Sí? Entonces, miren
El detallito pues de cuidado aquí con el orden, ¿no? El prefijo o el postfijo me determina el orden del cálculo. No sé si hay alguna pregunta, ¿alguien quiere ver algo más aquí? Bien. Entonces, para tener cuidado con esto, ¿no? Si el incremento o el decremento hace parte de una expresión más grande, mucho cuidado con el orden, porque el orden depende de si ese incremento o ese decremento están prefijo o posfijo, si están antes o después de las variables. Ahorita vamos a ver una tabla que es básicamente lo que llama la precedencia, que me dice en qué orden se van haciendo los cálculos, ¿no? Cuáles operadores tienen mayor prioridad que otros. Y este incremento y decremento tienen la más alta prioridad. En el sentido, pues, de que primero entra a verse, por ejemplo, si hay un más, toca actualizar esta variable, pero también tener en cuenta que ese momento de la actualización de la variable depende de si el más está antes o está después. Estos son operadores, se llaman relacionales en el sentido de que lo que hacen es evaluar o comparar dos variables, ¿cierto? El resultado de estas operaciones es 0 si la comparación da falsa, o cualquier valor distinto de 0 si la comparación da verdadera. ¿Sí? El lenguaje si un valor de 0 es falso y cualquier valor diferente de 0 entero es verdadero. Entonces está el igual, por ejemplo, aquí está el igual, el diferente, mayor que, menor que, mayor o igual, menor o igual. ¿Sí? Diferente es así. Signo de exclamación igual. Y están los operadores lógicos con los que usted de pronto encadena operadores relacionales. Los anteriores son los relacionales. Puede preguntarse usted, A y B son iguales, ¿sí? Y con uno de estos, por ejemplo, con el AND o el OR, hacer otra pregunta lógica y encadenar eso, pues, en una secuencia de condiciones. Por ejemplo, A y B son iguales y A es 3. Pues, para poder hacer esa conexión del I, perdón, el doble ampersand encadena, ¿cierto? De manera lógica, dos condiciones relacionales, como las que estaba mostrando en la tabla anterior, ¿sí? Entonces, nuevamente, cualquier valor igual a 0 se toma como falso, cualquier valor distinto de 0 se toma como verdadero, o sea que usted puede tener, por ejemplo, A igual a 3, ¿sí? Y, o sea, doble ampersand, 7. El 7, el valor entero 7 se tomará como verdadero, porque es distinto de 0. Entonces, aparte del AND también tenemos el OR, ¿sí? AND, OR y NOT, que es negar una expresión relacional, una expresión lógica, perdón. Una expresión lógica se puede negar con el signo de exclamación por delante, como ven ustedes aquí en el ejemplo. Not A and B. Listo. Mucho cuidado con esto, es motivo de confusión frecuente y el C los tiene separados, incluso no los maneja lo mismo. Este tipo de operadores son diferentes a los operadores que trabajan a nivel de bit. ¿Sí? El bit, el tercer bit de un número entero con el tercer bit del otro número entero, hacer una AND. Es muy diferente eso a esto. Esto ya es a nivel lógico, o sea, condiciones. Preguntas que usted hace, por ejemplo, dentro de un if. ¿Sí? Y las puede encadenar, las puede juntar usando AND, OR y NOT. No sé si eso está claro, si se entiende. Es diferente esto a los operadores de bit. Ahorita que veamos los operadores de bit con un ejemplo, creo que queda mejor explicado. Esto simplemente encadena condiciones. Aquí no está trabajando usted a nivel binario, no está en bajo nivel. De hecho, un programador puede usar estos operadores sin trabajar en bajo nivel y le parece pues muy natural. En cambio, usted le presenta a los otros, los que son a nivel de bits, ya la representación del número, y él puede que no entienda esos operadores bien entendidos. ¿Sí? Son cosas distintas. Aquí se opera con valores lógicos, allá se opera con números enteros vueltos binarios, representados en binario. Justamente aquí están, ¿no? Aquí están los operadores, se llaman operadores a nivel de bit, bitwise. Entonces, mire, si el operador lógico, o sea, para mirar condiciones o preguntas, era doble ampersand, el operador de un solo ampersand, como ven ustedes aquí, un solo ampersand representa el AND binario bit a bit, bit por bit, individualmente, para dos números enteros. ¿Sí? Se los pongo de esta manera.
Vamos a, de pronto incluso aquí en el editor de texto que tengo. Voy a quitar esto. Lo comento. Voy a poner aquí otra variable K. ¿Quién me ayuda ahí de pronto con el resultado de la variable K? ¿Cuánto daría la variable K en este ejemplo? Ignore eso que está en azulito, que son comentarios, ¿no? Lo acabo de comentar. Ahí le guardo 7, a J le guardo 8. Y acá le guardo el resultado de la AND de I con J. ¿Quién me ayuda con la respuesta? ¿Qué queda en K? Pues ahí está, digamos, la diferencia clave y eso es lo que quiero que vean ustedes. Nixon dice 7, Obed dice 8. La respuesta es, yo el valor numérico no lo conozco. ¿Sí? Si quieren, ahorita lo imprimimos para que se vean. Yo el valor numérico no lo conozco, pero como tanto 7 como 8 son diferentes de 0, en este operador AND lógico, ¿sí? Este trabaja es condiciones, preguntas, ¿sí? Trabaja es variables lógicas. El 7 y el 8 son verdaderos ambos, ¿sí? Y el hecho de que sean verdaderos ambos, hacer AND entre dos valores verdaderos, pues da verdadero. ¿Sí? Condición 1 y condición 2. Si las dos condiciones son verdaderas, las dos preguntas son verdaderas, esto da verdadero en total. Voy a comentar esto también. Y es más, vamos a hacerlo así para que vean de una vez el resultado de las dos cosas. Incluso no necesito ni la K, la puedo quitar de ahí. Ni siquiera esto lo necesito. Voy a quitarla acá. Guardo, voy a compilar. Parece que me comí un punto y coma. Sí, señor, aquí está. Compilo otra vez, ahí quedó. Y corremos el programa. Operadores. Entonces, mire, ahí me faltó brincar una línea. Vamos a ponerlo igual aquí también para que avance una línea. Un par de vecesitas. El lógico bota un 1, porque 7 y 8, si son tratados como valores lógicos, o sea, como valores de verdadero o falso, 7 y 8 por ser diferentes de 0, pues son verdaderos ambos, y un AND de dos verdaderos, pues da un verdadero, es decir, un 1, como ven ustedes aquí. ¿Sí? El otro da 0, y yo voy a ver por ahí en el chat que dijo que el resultado da 0. Seguro, pensando en lo binario, ¿cierto? El 7 se representa de esta manera, 0, 1, 1, y el 8 se representa como 1, 0, 0. Y cuando se hace a nivel binario la comparación con el AND, pues 1 con 0 da 0, 1 con 0 da 0, 1 con 0 da 0 y 0 con 1 da 0. Entonces, miren la diferencia entre usar un operador y el otro. El primer operador, el doble ampersand, trata los números como valores lógicos, verdaderos o falsos. El segundo operador, que solo tiene un ampersand, ¿sí? Aquí está el primerito. El segundo mira los números es como valores enteros, ¿sí? Los descompone a nivel binario y los va operando posición por posición cada uno para ver cuánto da el resultado, que sería otro número entero que puede ser cualquier cosa, ¿no? Lo que este AND
a nivel binario. No sé si eso está claro, si se entiende. Y miren cómo el AND lógico puede dar 1, mientras que el otro AND, el de bit, da 0. Yo me pregunto si está claro, si se entiende, si la ven. Pues hay que tener cuidado, ¿no? ¿Y qué es lo que yo quiero hacer? Perfecto. Gracias. Dependiendo de si lo que yo quiero es operar con valores lógicos, con preguntas, ¿cierto? Si ya se cumplió una condición, si no se ha cumplido. El operador que debe usar es el doble ampersand o la doble barrita vertical, si es una OR, ¿sí? Y ya si lo que quiero es operar a nivel de los bits, o sea, bajo nivel, con valores enteros, lo que me toca es usar los operadores que hay en pantalla, ¿no? El AND bit a bit, el OR bit a bit, el XOR bit a bit, que es el gorrito del teclado, la negación bit por bit, aquí está, la virgulilla de la ñ, y estos operadores que ya hemos mencionado, que son operadores de desplazamiento, corrimiento a la izquierda o corrimiento a la derecha. Profe, ¿me puede explicar de nuevo qué hace el doble ampersand, por favor? Sí. Le pediría ayuda a un compañero justamente por enfatizar a ver si logramos entender el concepto. Ambas son operaciones AND o OR. Si quiere hablemos de OR para cambiar un poquito. ¿Sí? La doble barrita vertical es un OR lógico, mientras que la barrita simple es un OR binario. La pregunta es, ¿y qué diferencia hay entre una y otra? ¿Quién me ayuda con la respuesta? ¿Qué diferencia hay entre el OR lógico y el OR binario? Y dan resultados distintos. Acabamos de ver un programa en el que se usan AND en ambos casos, pero el resultado es diferente. ¿Quién me ayuda con la respuesta ahí? La doble barrita lógica, la barrita Pues, simple es binaria, sí. pues yo creo que pues la barrita doble, que es la lógica, sería como para preguntas condicionales y la barrita sola sería que descompone también los números así como binarios y supongo que si ambos son uno, pues pondrá un uno y si no, pues pone cero. Ah, no, ambos no, si al menos uno, perdón. La OR, perfecto. Sí, esa es la respuesta. Ahora yo complemento la respuesta con el cómo funciona, ¿sí? ¿Cómo funciona la doble barrita OR? Como es una OR lógica, lo que pregunta es, las dos cosas que me están pidiendo que compare, ¿cierto? Con el OR, que encadene con el OR. Si las dos son falsas, es la única vez que eso da falso, o sea que da cero. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace la OR lógica, la doble barrita? Ahí mira si este valor es distinto de cero, si el otro es distinto de cero. Con uno de los dos queda diferente de cero, el resultado ya da verdadero, o sea, 1. ¿Sí? Eso hace la OR lógica. La OR bit a bit es un poquito más compleja. ¿Qué habría que hacer allí? Coge los dos valores numéricos, enteros, ¿sí? Los pasa a binario y bit por bit los va trabajando con la lógica de la OR, ¿cierto? 0 OR 1 da 1, 1 OR 0 da 1, 0 OR 0 da 0. Va trabajando en forma binaria, bit por bit, ¿sí? Y al final el resultado es el conjunto de bits que dio la OR en cada posición. No sé si ahora sí queda clara la diferencia entre la OR lógica, por ejemplo, y la OR binaria, al que preguntó. Sí, profe, gracias. Pues hay una diferencia pues muy grande entre el OR lógico, que es de muy alto nivel, ¿sí? Hacer preguntas, como decía alguien allí, mirar condiciones de un if, de un while y lo que sea, y este que es más bajo nivel y que a nosotros de pronto que trabajamos con sistemas embebidos nos conviene conocerlo bien, ¿no? Los corrimientos, ustedes ya vieron que es una herramienta muy útil, por ejemplo, para ver los campos binarios. Muchas veces en los protocolos, por ejemplo, el Bluetooth, por hablar de alguno, o el USB, los protocolos seriales lo que hacen es encadenar un montón de información binaria separada en campos, ¿sí? Así como hablábamos el martes de la mantisa y el exponente de un número en punto flotante. Cuando uno le llega una trama de Bluetooth o una trama de USB, sí, al procesador,
Ya eso casi siempre se hace automáticamente porque el mismo controlador trae la forma de descomponer toda esa información. Pero en épocas antiguas había que descomponer la mano. O sea, del bit 100 al 128, por ejemplo, está tal información. El ID del que manda, ¿sí? Del 128 al 156 está el ID del que recibe. O sea que ese mensaje no me venía a mí, sino que le venía a otro dispositivo que hay conectado en el bus. Ese tipo de cosas. Entonces, uno necesita usar operadores binarios para poder descomponer y separar esa información que viene en un flujo, le llaman un flujo de datos largo, de información largo. Con esos corrimientos y los operadores binarios yo puedo separar, enmascarar y hacer cosas así. Les tengo un ejemplito. Bueno, y esto es, digamos, la tabla de verdad para la AND, para la OR y para la XOR en binario, ¿no? La XOR en particular, AND, OR, XOR. La XOR en particular se usa para hacer encriptado de información. Un ejemplito tomado del curso de procesamiento de señales. Uno puede encriptar información usando XOR, ¿sí? Coger cada pixelito de esta imagen, por ejemplo, cada pixel, cada componente de color, ¿sí? Y pasarla en binario, o sea, lo que acabamos de describir, en binario con una clave. Yo como clave usé un dato cortico, la palabra Freddy. ¿Sí? Entonces coge im, XOR, que es el gorrito, como hemos hablado, Freddy. La longitud de la clave implica que va a haber como cierta periodicidad, porque cuando, obviamente hay muchos más píxeles que letras en la palabra Freddy, cuando se acaba la palabra Freddy, lo que hace el software que yo hice pues en MATLAB es volver a empezar, ¿no? Pues termino con la Y, el próximo píxel lo encripto otra vez con la F. Entonces van a ver ustedes una regularidad y de todas formas la imagen medio se entiende. Ese es el resultado del XOR en binario, ¿sí? Se entiende más o menos qué imagen es. Pero si la clave fuera más larga, entonces habría menos regularidad en el proceso de la XOR. Y en la medida en que la clave sea más larga, pues va a ser más fácil encriptar la imagen. ¿Ya? Un ejemplito ahí muy sencillo de cómo puede usar ese conjunto de operadores en binario para hacer operaciones tan, digamos, naturales como el encriptado. Si usted logra generar una XOR con una clave suficientemente larga, la imagen va a quedar tan distorsionada que luego no se va a entender. Y no sé si de pronto lo han visto en otro curso, cuando uno quiere recuperar otra vez la información original, vuelve y hace la XOR con la misma clave, o sea, con Freddy, por ejemplo, en este caso, y esta segunda imagen vuelta otra vez en binario con XOR, y esta misma clave Freddy vuelve y recupera la información igualita, como venía originalmente. No sé si hay alguna pregunta. Bien. Bueno, estos es un meme, se los dejo para que lo miren luego porque estamos como corticos de tiempo. Operadores de asignación. Con algunos de ustedes hubo la pregunta, ¿cierto? La discusión de cuándo había asignación. Asignación significa básicamente que el contenido, digamos, más bien, que el resultado de una operación matemática o lógica o lo que sea, debe ser guardado en la memoria, ¿sí? Asignación implica ir a memoria y guardar un dato, un resultado, ¿sí? Esa es la definición de asignación en cuanto a programación. Yo asigno una variable cuando le guardo información a esa variable, ¿sí? Entonces, como ven ustedes ahí en pantalla, operadores de asignación hay un mundo, hay como 5, incluso hay más porque hay de corrimiento también con asignación y de operaciones lógicas con asignación. Está el básico, que es el igual, entonces si yo pongo i igual a j más k, pues se calcula la suma de j más k, y el resultado de esa suma se guarda en i, es decir, va hasta memoria y se actualiza el contenido de la variable i. Eso de la asignación es crítico porque cuando uno actualiza la información que hay en memoria, casi siempre, y lo vamos a ver más adelante en el curso, quizás en un par de semanas, casi siempre actualizar información que hay en memoria requiere un costo en tiempo alto. Por el asunto de los cachés y demás, lo explicaremos en su momento. Hay una estrategia que se llama write back, que es write through y write back, y en ese write through, que es el que más se usa, siempre que hay una asignación de estas, toca ir hasta memoria y actualizar la variable para que no vaya a haber una ambigüedad con respecto a los contenidos de las variables. Entonces, ir a memoria, como ustedes ya saben, yo lo he mencionado antes, ir a memoria RAM como tal, sale más caro, cuesta más tiempo, ¿sí? Entonces, por eso se le pone como tanto cuidado a la asignación. El más igual, el menos igual, el por igual, el dividido igual, implica que
el resultado de la expresión a la derecha se suma o se resta o se multiplica o se divide, y ese es el resultado, luego de la suma o de la resta o de la división o de la multiplicación, ese es el que termina guardándose en memoria. Y aparte de más igual, también hay, por ejemplo, porcentaje igual, corrimiento igual, AND igual, XOR igual, OR igual, ¿sí? Hay un montón de operadores de asignación, indicando pues que primero hay que, luego de mirar la expresión de la derecha, hacerle, por ejemplo, un corrimiento y ahí sí guardar el resultado. No sé si de estos hay alguna pregunta del operador de asignación. Pasé muy Profe, rápido por este de módulo. Lo del módulo se entiende, ¿cierto? El porcentaje es módulo en lenguaje C. ¿Eso se entiende? Antes de la pregunta que iba a hacer alguien. Módulo es el residuo, ¿no? 7 porcentaje de 2 da 1. Porque 7 dividido 2 da 3 y residuo da 1. Entonces es tomar el residuo de la división entera. Es para números enteros. Ahora sí, alguien iba a preguntar algo. profe, que si había alguna diferencia en escribirlo así o solamente es como por simplicidad. Ah, sí, por ejemplo, yo podría decir A igual a más 1, ¿cierto? Hago un incremento. A igual a más 1. A más 1 se calcula, ¿cierto? La expresión de la derecha se calcula. El igual implica que toca actualizar la variable A después. Entonces, A queda con un valor más. Otra versión, A más, hace lo mismo, ¿cierto? En A, ¿qué queda después de pasar por esa expresión? La versión incrementada de A. A se le incrementa en 1 y se guarda. ¿Sí? Y otra versión, A más igual 1. En los tres casos tenemos lo mismo, básicamente. El funcionamiento es equivalente. Pero hay casos en los que sí conviene usar más uno y otro, y sobre todo también un poco, como dices tú, para poder entender mejor el código. A veces de pronto es mejor usar algunos de estos operadores en vez de poner a desglosar esa expresión, digamos, muy larga. A veces conviene de pronto usar esto y ya. Bien, operadores misceláneos, el size-of, que ya lo hemos hablado, ¿cierto? El operador ampersand, pero pilas con este ampersand que no es el AND lógico, porque el AND lógico es un operador de dos operandos, sino en este caso es de uno. Me explico. Si usted aparece contador ampersand y, ¿sí? Usted mismo ve que hay dos operadores en juego, contador e i. Pues cuando el operador ampersand tiene dos operadores, se interpreta como un AND, que ya lo vimos. ¿Sí? En cambio, en este caso, el ampersand está con un solo operador. Ampersand contador. ¿Qué significa esta versión del ampersand, ¿no? de este operador? Cuando es un solo operando, estamos hablando de dirección, ¿no? Y este ya lo han usado ustedes, ¿no? Cuando uno usa el scanf, quiere leer, quiero leer la variable, guardar lo que me meta al teclado el usuario, lo quiero guardar en la variable contador. Entonces pone scanf, no sé qué, porcentaje de para que sea un entero, ampersand contador. Entonces ahí hay un solo operando, ¿sí? Hay un solo operando, un solo valor que es contador. Se interpreta o se entiende eso como la dirección de contador. Y de manera alterna, digamos, de manera alterna está el operador asterisco, que en otro contexto es un por si son dos los operandos, y en este contexto es cuando hay un solo operando, lo que quiere decir es apuntado por. ¿Sí? En este ejemplito que hay aquí a la derecha, sería a lo que apunta el puntero A, básicamente. ¿A dónde apunta A? Y aquí sería la dirección de A para el ampersand. No sé si eso está claro, si se entiende. ¿Cómo sabe el lenguaje C cuándo es un AND o cuándo es un POR, un AND bit de binario, o cuándo es un POR, y cuándo es una dirección o cuándo es un puntero? Primera pregunta, ¿cómo se sabe cuándo el ampersand se interpreta de una manera o de otra? La respuesta es de acuerdo a la cantidad de operandos que haya. Si son dos operandos, uno a la izquierda y otro a la derecha, se entiende que es el AND binario, por ejemplo, o se entiende que es una multiplicación. Si es un solo operando que está a la derecha, se entiende que es dirección y puntero. ¿Listo? Y el significado de dirección y puntero es ampersand A me devuelve un número entero que corresponde a la... ¿Usted quiere saber en qué dirección están sus
sus variables, su información, use ampersand y ahí le va devolviendo para cada variable distinta la posición en memoria donde está guardada esa información. ¿Ya? Mientras que asterisco A es referirme por medio de un puntero a dicha posición. ¿Sí? El apuntado por A, donde A es un numerito, es decir, A es una dirección. Aquí estaré diciendo, vea, a tal dirección, guárdele tal valor o léame tal valor de tal dirección. Esto es el apuntado por A, como una referencia, ¿no? Así le llaman a esto. Esto es hacer referencia a la variable por medio del puntero A. Nuevamente, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Profe, una duda. Digamos, si uno no coloca, digamos, el asterisco, pues el puntero, no lo coloca a la izquierda, sino, digamos, así como está ahí, sino A y el puntero, ¿qué representaría en lenguaje C? O lo leería como un error, pues es una duda muy boba que tengo. Yo creo que le voy a dar error porque, digamos, el operador del puntero es para que el puntero esté a la derecha del asterisco. ¿Ya? Entonces usted le pone A asterisco, perdón, él entiende que es un producto, pero no hay un segundo valor para hacer producto, ¿sí me entiendes? Entonces ahí le bota error, seguramente va a haber un error. Ah, ok, listo, profe. Bien, y este operador condicional, de este tengo un código para mostrarles. No sé si se alcance a ver ahí. ¿Sí? Mire el operador condicional aquí. Aquí está. ¿Sí? Pues, este es un operador que tiene 3 valores, no 2, ni 1. Tiene 3 operandos. El primer operando es un operando lógico. ¿Sí? Va aquí antes de la interrogación. Es una pregunta. ¿Vale? En este caso, si K es mayor que 0. ¿Sí? Va antes, ¿no? Entonces se está preguntando, ¿K es mayor que 0? ¿Sí? En Excel hay un operando similar también. Cuando uno programa en Excel aparece algo parecido a esto. Entonces está la pregunta, ¿sí? Primer operando. Segundo operando es el valor que se devuelve si la pregunta da verdadero. Luego hay un 2 puntos. Véalo acá. ¿Sí? Y el último operando es el valor que se devuelve si la pregunta da falso. Entonces, mire el programita, es muy sencillo. Yo pongo a leer un número entero, ¿sí? Y imprimo el siguiente resultado. Si K es positivo, imprime hola. Pero si K no es positivo, imprime adiós. ¿Sí? Simple. Básicamente les digo, es un operador de asignación condicional. El resultado de lo que se asigna puede ser esto que está aquí antes de los puntos o lo que está después de los puntos. El resultado que se asigna depende de la pregunta que se hace antes acá. ¿Sí? Se puede asignar hola o se puede asignar adiós, dependiendo de lo que es la pregunta aquí. Pues corrámoslo. O sea que sería como un if-else, Sí, más o menos. pero muy comprimidito, ¿no? O sea, muy... Cabe en una línea todo. ¿Sí? Cabe en una sola línea. Entonces, venga, yo miro a ver, se llama condi.c, entonces gcc, condi.c menos o, condi. Ahí está. Y lo corro. Pues voy a poner un número positivo primero, el 12. Me entrega un hola. Y luego pongo un -2, por ejemplo. Me entrega un adiós. Sí, es un if-else, pero todo en una sola línea muy compacto. Ese es básicamente el funcionamiento del operador condicional, que es el que estamos viendo aquí al final, ¿no? Tiene 3 operandos, ¿no? El primero es una pregunta, una condición lógica. El segundo es el valor retornado si es verdadera la condición. Y el tercero es el valor retornado si la condición da falsa. Bien, habiendo visto, esos son todos los operadores que tiene ese, y habiéndolos visto todos, aquí esta tablita lo que le sirve a uno es para mirar precedencia. Yo soy muy hincha de no confiarme en la precedencia, sino que cuando yo quiero que una cosa se ejecute primero en un código, repito, soy hincha como de separar en paréntesis para garantizar que el orden es el que yo estoy esperando, ¿no? No confiarme demasiado en esto, porque esto además es difícil de memorizar todas las veces.
Así que es complejo de pronto en algún momento decir, no, yo me acuerdo que primero va el más, por ejemplo aquí la segunda línea, primero va el más que el corrimiento. Primero hago más y más desplazado 3 posiciones. Pues, en esa línea y más desplazada 3 posiciones, en teoría lo primero que se hace es los operadores unarios, por ejemplo, el de incremento, y al final se hace el corrimiento 3 posiciones. Pero quizás sea mejor, repito, con paréntesis, garantizar el orden que yo tenía preconcebido cuando escribí el código, ¿no? Para no ir a tener problemas de pronto. De todas formas, el lenguaje ANSI tiene predefinida la precedencia, la prioridad, digamos, de los operadores y también un orden, ¿no? Por ejemplo, para operadores como el del vector, ¿cierto? La posición del vector y demás, siempre se lee el orden de izquierda a derecha. Y hay algunos operadores que se lee al contrario, ¿no? Primero se ejecuta lo que está a la derecha y luego lo que está a la izquierda. Pues ahí la tienen, pues la pueden mirar luego. Eso sigue, como son tantos operadores, toca, la tabla es bastante larga. Y voy a mostrarles un código, este les puede servir de referencia a algunos. Todavía no he empezado a mirar los anteproyectos porque estoy calificando parciales de otro curso, pero había algunos que querían manipular archivos. Yo les voy a mostrar un ejemplito de cómo se manipulan archivos, en este caso a nivel de texto, pero también se puede manipular a nivel binario cambiando una letrica del código. Y, por ejemplo, ver el contenido o manipular el archivo del contenido binario manipular a nivel binario el contenido de un archivo, quiero decir, ¿sí? Con lenguaje C. Entonces, permítanme, yo les muestro el código, que es el que tengo aquí. Lo ampliamos un poquito. Bueno, la librería estándar de C con un typedef tiene definido este tipo de datos. Esto no es nativo del C, pero repito, por allá internamente hacen un typedef. Yo les cuento, ¿cierto? Porque a mí me tocó en algún momento trabajar esto bajo nivel. Eso es un entero. ¿Sí? Es un typedef a un valor entero que devuelve el sistema operativo cuando uno va a crear un archivo. Por lo menos en las arquitecturas estas de PC, x86, la cosa funciona así. Usted va a crear un archivo, no lo crea usted. Usted le dice al sistema operativo, vea, necesito crear un archivo que llame así y tal. Entonces, es un numerito que devuelve y le dice, vea, el identificador de su archivo es el número tal. Y usted ahí en adelante en su código se sigue refiriendo a ese numerito. En este caso es un puntero con una estructura que incluye el número que es el identificador. Entonces, ya sabemos que es un typedef, ¿no? Ese typedef está definido en esa librería de acá. Si yo quiero manipular archivos, creo un puntero a una variable de tipo file en mayúscula. Es un puntero a archivo, así le llamo yo, ¿no? Un puntero a archivo. Y luego, con una función que invoca el sistema operativo, usted le dice, ese archivo lo quiero abrir, el nombre es este de acá, ¿sí? Primero va en una, entre comillas, dobles el nombre del archivo, y luego va una cadena también, entre comillas, dobles, indicando el modo en el que usted quiere abrir el archivo. En este caso es modo append, que significa que si el archivo ya existe, se abre igual y se le va a pegar la información adicional al final. Append significa eso, ¿no? Como anexar al final información. Y la T significa ahí que la voy a abrir en modo texto, o sea, me interesa manipular un archivo que contiene texto. Y todo lo que usted ya maneja para printf y para scanf se puede trabajar dentro del archivo con fprintf, como ven ustedes aquí, o fscanf, o fgets y un montón de funciones en las que yo, como si fuera el teclado o la pantalla, estoy imprimiendo, leyendo datos, pero no desde el teclado o pantalla, sino desde el archivo. Listo. Yo aquí lo que estoy imprimiendo es un montón de numeritos dentro del archivo. Si mal no recuerdo, ese archivo no existe todavía. Voy a mirar prueba.txt. A ver si existe, perdón. Voy a abrirlo aquí a ver. Prueba.txt por el momento no existe. Estoy viendo que no existe. Voy a compilar y a correr este
este programita. Bueno, entonces, repito, abro el archivo con fopen. En este caso, abro un archivo que si ya existe, me pega al final lo que le quiera poner en modo texto. Manipulo el archivo mandando un montón de información de números ahí, ¿cierto? Números entre 0 y 200. Creo que imprime 12 por renglón y luego salta una línea. Eso es lo que hace este código aquí. Y al final cierro el archivo para que me guarde los cambios. Listo, eso es todo lo que estamos haciendo allí. Entonces voy a compilarlo. Observen, repito, que aquí no existe el archivo. Acá. No existe el archivo prueba. Si existe, lo voy a borrar. Prueba.texto. Apenas yo corra aquí. Opa. Ahora sí corrió. Y aquí apareció el texto que había acabado de borrar. Y cuando yo lo abro, pues ahí están los numeritos, ¿cierto? Yo le puse también un muñequito ahí con una... Aquí está en el código para que lo vean. Prueba.c. Cada cierto tiempo, o entre número y número, imprime también estos ojitos ahí, pues esta cosa que se ve acá. Y por renglón imprime 12 números, ¿sí? Si yo vuelvo y corro prueba.c, con el modo append, va a volver a empezar a escribir números, ¿sí? Vamos a verlo, voy a cerrar aquí. Vuelvo y corro el código. Vuelvo y abro el archivo. Y como ven, donde iba, ¿cierto? Empezó otra vez a escribir, y ahí en adelante, otra vez la misma secuencia de números. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, quito el modo append y pongo, por ejemplo, un modo W, se descarta el contenido previo. ¿Sí? Si aquí en vez de T pongo B, trabajamos ya el archivo en binario. Voy a guardar, voy a compilar y voy a volver a correr prueba. Cuando yo abro el archivo, prueba.txt, ya claro, como le cambié el modo, ya no anexa, sino que sobrescribe, entonces borra todo lo que había y solamente me deja la última versión del archivo. Este código se lo voy a compartir también. Listo. Y creo que hay otro para que lo miremos. Condición ya la miramos, prueba ya la miramos, operadores ya la miramos, constantes. Creo que sigue acá. Es este código de aquí, ya casi que terminando. Por lo menos dos formas, o tres si usted quiere. Tres formas de manejar las constantes en lenguaje C. Una es poner el valor directamente, ¿sí? Poner el valor directamente, que ustedes lo pueden ver aquí, ¿sí? En este 2. En una fórmula, por ejemplo, yo sé que en una fórmula, yo sé que la longitud de una circunferencia es 2pi por r. Pues como yo sé que el 2 siempre va, lo pongo ahí escrito directamente, 2pi por r, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? La otra manera de crear constantes es, en vez de escribirla directamente, le asocio una palabrita conocida para mí. Entonces, por ejemplo, el define, que alguien lo trató, Tatiana creo que lo explicó ahorita temprano. El define lo que hace es el preprocesador, cada que encuentre esta palabrita pi en mi código, la va a reemplazar por este número, este valor numérico que hay aquí. Lo bueno de esta forma de declarar constante es que esta no consume memoria. O sea, no hay un espacio en memoria dedicado a almacenar una variable con el nombre pi, no. Lo que hay es que el compilador, el preprocesador, recorre el código y va reemplazando el valor numérico exacto que yo le puse a esto cada que aparezca en mi código la palabrita asociada al define. ¿Sí? Y hay una tercera forma que es esta, donde yo digo, vea, hay una constante de tipo entero, se llama meses y vale 12. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Referirme a meses en este contexto, como yo la definí acá, referirme a meses en mi código significa que hay un acceso a memoria, porque esta es una constante, o sea, puede ser constante, no le va a cambiar el valor, pero está guardado en memoria en una posición física. Esto es particularmente útil cuando uno trabaja datos con ciertos tamaños y necesita que la constante le ocupe el mismo tamaño. ¿Sí? Usted no sabe cuando usted traduce pi aquí, con el define, por ejemplo,
si este pi va a ser de tipo float o va a ser de tipo double. Usted no sabe qué decisión va a tomar el compilador a la hora de reemplazar aquí. En cambio, con meses, yo ya tengo la garantía de que ese meses va a ocupar el mismo tamaño exacto de una variable de tipo int. Entonces me garantiza de alguna manera, pues, que los datos sean consistentes unos con otros. O sea, que va a operar int con int, por ejemplo. Así la constante sea 12, que ese 12 ocupe el tamaño necesario o igual a cualquier variable de tipo int que yo vaya a manejar después. Tengo una preguntita, a ver si de pronto me pueden ayudar con la respuesta, que lo hablamos la vez pasada, ¿cierto? Dice, el promedio cada mes de la Tierra recorre tantos radianes, ¿sí? En promedio la Tierra recorre tantos radianes cada mes. Y hace pues el cálculo, 2 pi radianes sobre meses. Pregunta importante, ¿por qué a meses se le hace esto de acá? Este float entre paréntesis como un prefijo. ¿Quién me ayuda? Porque meses está definido en la línea de arriba como una constante y cuando lo operas ahí, al estar asociado a la definición de pi, pi tiene unos números después de la coma. Entonces creo que es por eso. Vale, sí, vale. Y también el que habló en el chat también tiene razón. Es por eso, sí. ¿Cómo se llama esta operación? En programación, ¿cómo se llama esto? Lo hablamos la clase pasada. Engañar el lenguaje. Sí, pero tiene un nombre. Valentina dice castear. Castear es un anglicanismo. El término en inglés correcto es casting. Y sí, los programadores le llaman castear. Pero yo prefiero usar el término en inglés o decirle engañar al procesador, al compilador. Sí, es hacer un casting, ¿no? Es un dato de tipo int, como es meses. Le hago un casting antes de operarlo acá, porque es que 2pi es una variable de tipo de punto flotante, ¿sí? Pues para que no haya problemas y sorpresas, porque también podría ser que el compilador decida que toda la expresión, si no hago el casting, que toda la expresión sea entera. No sé si me explico. Ah, ya aparece mes, eso es entero, entonces que todo sea entero y hacemos el cálculo con enteros si no me da el resultado esperado. Entonces más vale el que yo quiero transformar, o sea, yo tengo el control, yo digo, no, es que hagan por favor primero meses y lo cambia a float y ahí sí hacemos el resto de los cálculos. No sé si se entiende. Eso es un casting, este pedacito de acá sería un casting. Float meses, así como está aquí, es, vea, meses yo sé que es entero y está ocupando memoria como un entero y demás, pero para este cálculo haga el favor de volverlo float y ahí sí haga los cálculos respectivos, ¿sí? Interprete, léame este numerito de meses como un valor de punto flotante antes de entrar a hacer los demás cálculos. Ese es el significado de esta línea de acá. Bien, yo la tengo ahí, se los voy a mandar si quieren. Aquí está, constantes.c. Se puede correr, no sé si está el ejecutable ya. Constante se llama el ejecutable. Y claro, cuando él imprime, pues le imprime con toda la precisión pues, de los decimales ahí. 0.52 no sé qué radianes, ¿ya? Si yo no hago el casting, me someto a lo que decía el compilador con qué tipo de datos va a operar toda la expresión. Se está revolviendo ahí números en punto flotante con números enteros. La lógica dictaría, pensaría uno, que todo lo va a volver flotante para no perder precisión. Pero eso ya es una decisión que toma el compilador con respecto a cómo hace los cálculos allí. Entonces es mejor en los casos en los que usted va a revolver un tipo de datos con otro, hacer un casting sobre los datos que quiere que se transformen. Bien, creo que ahí terminamos. Ah, no, qué pena. Viene la parte de estructuras de control. Por ejemplo, por eso el cuento del archivo, ¿no? El for, que ustedes ya han visto, de todas formas aquí se los desgloso un poquito. El for tiene 3 campos, cuando uno lo declara arriba, el encabezado tiene 3 campos. La parte de inicialización, que se corre una sola vez, ¿sí? Al principio del for se hace esta inicialización, por ejemplo aquí, cabal es 0. La parte de la condición que se debe satisfacer, que se hace cada vez que se va a entrar al for, se pregunta por ese valor lógico, ¿sí? Y mientras ese valor lógico sea distinto de 0, se sigue ejecutando el for. Ahí puede, aparte de una expresión lógica, como k menor que 200, que es una expresión lógica, eso da falso verdadero, ¿sí? Ahí puede haber también una expresión matemática. Ya quedamos, y se ha dicho varias veces hoy, que cualquier número diferente de 0, cualquier entero diferente de 0 se interpreta como un verdadero, y que si el valor entero da 0, se interpreta como falso. Hay programadores ya que
por cancha, ¿cierto? Ponen el contador, por ejemplo, en 200 y empiezan a decrementarlo. K menos menos, ¿sí? Cuando K llega a 0, terminó el ciclo, entonces poner ahí solamente K es válido, es lo que quiero decir. Como condición poner a K es válido. Y en el momento en que K llegue a 0, el for se sale, ¿sí? Y el tercer campo del encabezado del for, pues es el campo de actualización. O sea, ¿qué se debe hacer al final de cada ciclo para actualizar las variables, ¿sí? Y a ver si ya la condición se satisface o no se satisface. Cuando el for llega aquí después de una iteración, llega aquí a la llavecita del final, lo primero que se hace cuando llega aquí al final del for es hacer esta parte de actualización, lo que usted le haya puesto ahí, ¿sí? Luego vuelve y pregunta por la condición, y si la condición sigue siendo verdadera, vuelve y se ejecuta todo esto que tenemos acá. Entonces, esto se hace una sola vez al principio, esto se hace al principio antes de cada iteración, se evalúa la condición, y eso se hace al final, ¿cierto? Después de cada iteración, se hace la actualización. Yo creo que eso ya más o menos está claro, ¿no? Lo hemos trabajado, incluso han hecho código con esto, o sea que no creería yo que haya ningún problema. En todo caso, si hay alguna pregunta, la miramos de una vez con respecto al for. Bien. La sentencia if, ¿cierto? Si la condición, cuando el if viene solito, si la condición es verdadera, se hace lo que está entre llaves, o la instrucción inmediatamente posterior, si es que no tiene llaves. Cuando hay una sola instrucción dentro del if, no hay necesidad de poner llaves. Si el if viene con else, entonces la condición verdadera se ejecuta después del if, lo que está aquí. Y la condición else, o sea, cuando la sentencia lógica que aquí da falso, se ejecuta lo que está aquí debajo del else. Y hay if anidados, ¿no? Como ven ustedes aquí, yo puedo tener si x es mayor que 0, si no, si x es menor que 0, y si finalmente x vale 0, pues se podría poner todo esto acá. En este par de ejemplos que tengo acá, podrían ser más de una instrucción, ¿no? Pero si son más de una instrucción para el if y para el else, o para el else if, toca encerrar entre llaves para agrupar ese montón de instrucciones distintas a una sola. Las otras estructuras de control relacionadas con iteraciones son la while, que creo yo que es la más sencilla, ¿sí? Arranca contador en 10, ¿sí? Mientras contador sea mayor que 0, se imprime el valor del contador y luego se decrementa contador. Mire cómo aquí estamos usando el prefijo para conta. Pues perdón, se imprime el valor de conta, pero luego de haberlo decrementado, porque esto va primero, ¿sí? Y cuando ya termina conta o llega a 0, ¿sí? Entonces aquí hubiera podido poner solamente conta también como condición. Cuando conta llega a 0, el while deja de ejecutarse y ya se imprime aquí este letrerito. O el do while, que me parece a mí que es muy útil, por ejemplo, en una condición de un menú, ¿no? Que alguien lo preguntaba también en alguna práctica del laboratorio, del taller. Profe, ¿cómo hago para quedarme ahí esperando y preguntando por un valor hasta que dé el valor correcto? Vea, aquí hay un ejemplo, ¿sí? Valor de X y un valor de una clave. La clave está ya definida aquí en hexadecimal. Entonces le dice, vea, escriba el valor de la clave. Se lee en la variable X. Y esto se repite y se repite hasta que, perdón, mientras que X sea diferente a clave. O sea, usted no se sale de este ciclo nunca hasta que esta condición de falsa. Y solo da falsa cuando X y clave son iguales. Hasta que la persona no meta la clave que es, esto sigue preguntando y se queda ahí indefinidamente. No sé si con respecto a estas dos estructuras hay preguntas. El while para mí es muy sencillito, pues, y casi todos los lenguajes de programación lo manejan. El do while viene en diferentes versiones. Por ejemplo, hay una, ya no sé ni qué lenguaje es, que se llama repeat until. Repita hasta que. Hay lenguajes que tienen varias variantes de este otro. Todas las estructuras de control que tienen iteraciones permiten el uso de este par de sentencias, la sentencia break y la sentencia continue, ¿sí? Por ejemplo, otra vez, ¿cierto? A número le guardo 10, mientras el número sea mayor que 0 lo imprimo, pero antes lo decremento. Pues en teoría esto va a correr 10 veces. La sentencia break lo que implica es que si se llega a dar esa sentencia dentro del código, es que el ciclo inmediatamente interno, pues referente a la sentencia, se rompe.
por eso se llama break la sentencia. Entonces, aparentemente, pues si no hubiera el if, esto sería 10 veces, me imprime los 10 numeritos y se sale. Pero aquí hay un if que dice que si número vale 4, haga un break. Pues arranca en 10, 9, 8, 7, eventualmente llega a 4, ¿sí? Y se sale, o sea, no alcanza a llegar a 0 porque por acá se da una condición previa que me hace salirme del while. El ciclo más interno, pues cercano a este break, es el que se rompe, porque estos while podrían estar anidados entre sí. Podría haber un while externo a este, pero el que se rompe es el que está más cerquita. Entonces son como condiciones excepcionales, ¿no? Yo estoy metiendo números, por ejemplo, y meto, por ejemplo, un número negativo, y no era permitido meter negativo, entonces rompa el ciclo porque no me sirve así, ¿sí? Son condiciones excepcionales. Entonces, el break lo que hace es romper el ciclo interno más cercano a la aparición de la sentencia. En este caso, este igual que tenemos aquí. Y el continuo no es tan drástico, sino que simplemente lo que hace es revisar la condición. ¿Sí? Él no rompe el ciclo, pero sí le dice, vea, ignore el resto de la iteración, ignore el código que hay de aquí para abajo del continuo, vaya, pregunte si ya la condición se cumplió. No sé si se nota la diferencia entre break y continuo. Aquí es posible que se siga ejecutando iteraciones. Simplemente está diciendo, vea, vaya de una vez y pregunte. O sea, no mire más este código aquí hacia abajo en la iteración. Vaya y pregunte si la condición se sigue cumpliendo. Mientras que aquí es romper, o sea, más drástico, se rompe del todo y se sale aquí a la sentencia que viene. Profe, Sí. respecto al continuo, entonces, por ejemplo, ahí si se cumple la condición de que es igual a 4, o ya para, imprime lo otro, y si no es igual a 4, Bueno, sigue corriendo el analicemos código. la lógica de ese while. Perfecto, miremos la lógica. Arranca el número igual a 10, ¿sí? Mientras el número sea mayor que 0, mientras sea positivo. Lo imprime, primero lo decrementa y luego lo imprime. ¿Sí? Lo decrementa y lo imprime. Entonces empieza 10, 9, 8. En ninguno de esos casos esta condición del if se cumple. ¿Sí? Va a llegar decrementándose al valor de 4. Entonces, cuando sea 4, pregunta, ¿número vale 4? Sí, vale 4. Continuo. El continuo me manda acá a hacer otra vez la pregunta por la condición. O sea, se come este resto del ciclo, no hace esta parte, ¿sí? Y pregunta, ¿sigue siendo número mayor que 0? Claro, número vale 4 en ese caso. Sí, lo sigue siendo. Entonces, sigue ejecutándose acá el código, ¿sí? El continuo simplemente dice, vea, vaya, verifique si la condición se sigue cumpliendo. Puede en algunos casos que la condición no se cumpla, ya, entonces se sale. O puede que en otros casos se siga cumpliendo y el ciclo sigue funcionando. No sé si me explico. Eso refiere sí. El break dice, se acabó esto, básicamente, ¿sí? Entonces, se acabó este ciclo. No hay más, no va más. Este dice, vaya, verifique la condición, simplemente. Interrumpa aquí donde iba, verifique la condición y si es verdadera, pues siga, pero si ya es falsa, nos podemos salir de una vez. Este es como más drástico, termina el ciclo de una, este simplemente le dice, evalúe si todavía se sigue cumpliendo la condición que nos mantiene dentro del ciclo. Esa es como la diferencia. Bueno, y este es el switch que se usa para números enteros, ¿sí? Hay un montón de casos, ¿cierto? Usted los puede listar todos con case. Si usted lista varios casos así junticos, pues se entra aquí cuando num sea 1 o sea 2, en este caso. Si num es 1 o 2, entramos aquí. O pueden ir los casos individuales, ¿no? Cuando el número sea 3, por ejemplo, en este switch, entramos aquí. O está la opción por defecto, ¿no? Si no es ninguno de los casos, porque puede ser un número, por ejemplo, hasta 1000, y usted de pronto no le interesa listar 1000 posibles condiciones, pues las que usted no liste se agruparían aquí en el default, ¿sí? El default es como, bueno, si no fue ninguna de las anteriores, haga esto de acá. El default es opcional. O sea que, por ejemplo, usted no considera el caso 10, pongámoslo, y no tiene default, no se hace nada. Si el número vale 10, pasa por el switch y no se hace nada. Tener en cuenta, pues, que eso tiene que ser un tipo de datos entero, o sea, int, o char, o short, long y así. O enumeraciones también valen, ¿no? Las enumeraciones que vimos en la clase pasada, yo tenía números lunes, martes, miércoles. En una enumeración yo puedo preguntar aquí, switch, día, case, lunes, case, martes, case, jueves. Y voy llenando aquí el switch de acuerdo a las condiciones. Lo único, repito, como condición aquí es que la representación numérica de la variable que va aquí dentro del switch sea entera para poder hacer los casos aquí, las condiciones acá. Bueno,
ahora sí creo que terminamos. No sé si quieran de pronto revisar alguna de los temas que hemos tratado hoy. Igual yo les paso los programas, les paso la presentación para que los miren. ¿Alguna pregunta de pronto para que revisemos? Bien. Profe, yo tengo una duda, pero no es respecto al tema de la clase de hoy, sino respecto al taller que está para, pues, como laboratorio. El segundo punto es que en el código que aparece ahí en ensamblador, los unos se parecen mucho a las L. Entonces, creo que estoy confundido en algunos parámetros. Segundo punto. Sí, el segundo punto. ¿Actividad 2 o qué? Sí, ahí, en la actividad 2. Ahí por lo menos, los unos se parecen por lo menos, vea, en la línea donde dice después del Parecen, segundo son lo ALI, mismo, son igualitos. level, no sé si es level 1 o level LL. La respuesta es como usted quiera, ¿no? Porque esto básicamente es una instrucción de salto. Entonces, así como usted puede llamar sus rutinas en su programa en C y venía trabajando el main y luego del main llama a una que usted tiene definida abajo que llama suma, por ejemplo, ¿sí? Usted llama suma y en Sí. suma se hace una cosa y se devuelve otra vez el control al main. Es igual aquí, ¿no? Esta es la parte del texto, digamos, de las variables. Perdón, esta es la parte de las variables y esta es la parte ya del programa, el punto text. Entonces, si usted quiere ponerle label doble L, pues lo único es que sea consistente cuando vaya a hacer el salto aquí, que es esta es la instrucción de salto, ¿sí? Ve Sí. label LL. O si le pone label 1, que me parece que era la intención del código label 1, entonces aquí le pone label 1 también. Porque si no pone label 1 acá y label LL acá, eso no le va a funcionar, no le trabaja, pues el ensamblador no le genera código binario porque eso no es consistente. Le va a decir, ¿y dónde está label 1? Si usted aquí puso fue label LL. ¿Ya? Ah, ok, listo, profe. Esa sería la Listo, respuesta. profe. Si quiere poner doble L, Profe, póngalo, pero entonces sea consistente acá. Ajá. ok, listo. Profe, otra duda, ya que tiene el archivo ahí abierto, es que yo lo estoy Sí. intentando descargar y no me deja descargar el archivo que aparece publicado, entonces era a ver si no lo podías compartir. Ah, ya, con el material de la clase de hoy se los mando. Listo. La Listo, profe, práctica. muchísimas gracias. Vale, de una. Bien, si no hay más preguntas, voy a dejar de presentar, voy a dejar de grabar primero.